Sí, nada. Vale, mencioné yo cómo se titula la historia. No le puse. No le puse. El título mola, ¿eh? No le puse. Alejandra, usted. No le puse. ¿Entiendes? Sí, más fuerte. La mano. Un día un niño que se llamaba Torcuato llegó a la biblioteca pública y se encontró a todas las bibliotecarias. La mano. Cuando él solo iba a devolver un libro. Buscó el asesino mediante un rastro de sangre, pero no encontró nada. Entonces Torcuato le pareció raro. A Torcuato le gustaba mucho el fútbol y en concreto el PSG y Edison Cavani. No lo conoce Chasmina. Continúe, por favor, Alejandro. Ese comentario será tenido en cuenta al final. Entró en el baño y vio a Edison Cavani y gritó: Edison Cavani, y así 3 veces. Y dijo, y Cavani dijo: te voy a matar. Y le mató con un libro. Y así es el humilde final de Torcuato en el mundo, siendo asesinado por su libro. Muy bien. Muy bien. De un duende que se llamaba Roy. Se escapaban de un libro, eran tan pequeños que casi muere Roy, pero no le pisó. Roy dijo ¡uf! Por los pelos. Y Perla se asustó un poco. Pasaron un rato, no sabían cómo volver al libro. Pensaron de súpeto. Roy dijo: ¡ya lo sé! Volvieron al libro, se enamoraron y se casaron. Vivieron felices, tuvieron 2 hijos y se llamaron Pablo y Luna. Muy bien. Un poquito más alto, Irene. El título es Juancho del Rancho. Juancho del Rancho nos vino a dar una clase y como estaba apuntado tropezó y se cayó 10 veces. Cogió una pistola y Elena, la profe, salió muy herida. Berta pensó que no merecía la pena que le disparara y se tiró por la ventana. Y a Juancho del Rancho nunca le volvimos a ver. Pedro Sánchez vino a la biblioteca infantil y juvenil a ayudar a hacer las pílulas de literatura. Y apareció su gran enemigo, Mariano Rajoy, con su alimentosa vena. Empezaron a tirar bombas y Pedro Sánchez empezó a tirar bombas con una pistola. Elena estaba muy nerviosa y subió al piso de arriba, cual no había escapatoria, y se escondió. La biblioteca empezó a arder y todos murieron. La mano. Y todos murieron, menos los niños que ya escaparon. Elena fue la más dolorida y se convirtió en un zombie. Sigue. Y como era un zombie no se quemaba. Se quedó ahí. Cerraron la biblioteca para siempre. Muchos años después, aún se corren los rumores de que está Elena zombie, percorriendo la biblioteca infantil y juvenil. El ataque de los zombies. Bananator 3000 es un huérfano que va por el mundo sobreviviendo, ya que hay una invasión zombie. Se escondió en la biblioteca municipal de La Coruña con la esperanza de encontrar a más supervivientes. No los encontró, era el fin. Se escondió en un armario y allí se encontró a Harry Potter, Frodo Bolsón y Mario Bros. Harry y Frodo habían salido de sus libros y Mario de un videojuego. Se aliaron para derrotar a los zombies. Debemos actuar rápido, dijo Mario. Se están acercando. No podremos con ellos, son demasiados, le replicó Bananator 3000. Yo oí que podemos derrotar a los zombies con una triple armonía perfecta, dijo Harry. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Bananator 3000. Pues fácil, cantando y les explotamos el cerebro, intervino Frodo. Así hicieron. Mario, Harry y Frodo empezaron a cantar justo delante de todos los zombies, explotándoles el cerebro. Hemos ganado, dijo Bananator 3000. Nunca nos tendremos que volver a preocupar. Muy bien. Ernesto va a la biblioteca. Había una vez un niño llamado Ernesto que vivía en una casa cerca de la biblioteca. Un día tuvo que ir a la biblioteca a estudiar informática.
y salieron y le ayudaron a elegir un libro y se divirtieron un buen rato. Muy bien. Cobradores. Es un chiste. Es ¿Los un chiste. Los cobradores. Toma. ¿Te acuerdas de todo? Venga. Estaban los catalanes en una manifestación de una biblioteca, cobrando, y dice uno: como estamos pobres, vamos a cobrar 100 euros por persona. Y los otros dicen: yo no quiero cobrar. Y se ponen todos: yo soy español. No lo fijo.